Bueno, bienvenidos a este capítulo número 16 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En el capítulo anterior teníamos un problema y era que habíamos creado unos archivos que estaban separados, unos con coma, otros con punto y coma. Entonces cuando vamos a importar tampoco sabemos qué opción elegir. Para eso entonces aquí tenemos el programa. Vamos a hacer una configuración. Vamos a crear un archivo. Le vamos a dar clic en nuevo formulario. Y en este formulario es donde vamos a mostrar el archivo y ahí le preguntamos al usuario qué es lo que quiere hacer. Entonces vamos a crear un panel. Lo dibujamos acá arriba. Lo alineamos arriba. Al top. Este formulario le va a hacer algunas configuraciones como el caption. Lo borro. El border style lo dejo en diálogo, el width en 800, el height, ¿dónde estás? 600, color, bueno, nombre, F, importar, CSV. Luego vamos aquí donde dice color, blanco, tamaño de la fuente, 12. Y el border style, ya lo puse. Y una última opción que es la posición en el main for center, o sea en el centro del formulario padre o principal. Este panel de acá le vamos a poner un caption que diga importando archivo CSV. Le voy a poner un color azul y una fuente de color blanco y un texto de tamaño 24 con negrita. Y siempre me gusta como ese tipo de título, inclusive acá en el height está bien 45. Listo, voy a poner ahora un paste control. Ese paste control lo voy a alinear a la parte de la izquierda. Le voy a crear añadir página y a esta página le voy a poner un caption que diga datos, pero quiero que la pestaña esté aquí a un ladito. Entonces selecciono aquí la parte blanca y voy a elegir aquí una opción que dice Tab Position en el left. Me parece que queda bonito así. Para mostrar los datos voy a utilizar un Scene Edit. Entonces vamos aquí a Scene Edit, selecciono esta parte, este componente, y lo voy a dibujar en todo, o sea al client, pero quiero que se vea más grande. Entonces voy a la fuente y le voy a poner una fuente de 16. De pronto ustedes se están preguntando por qué aquí hay otras pestañas, y es porque yo he instalado en los últimos días otros componentes que les voy a explicar en temporadas futuras, como en la temporada 5. Bueno, este componente lo vamos a llamar SE datos, nombre SE datos. Listo. Y por acá voy a poner la parte de la configuración. Entonces voy a poner otro paste control aquí, que lo va a alinear en lo que queda, o sea al client. Clic derecho, añadir página, y a esta página la vamos a llamar configuración. Entonces vamos a crear un group box. Por ahora pues de la configuración solo tenemos un elemento, pero al futuro podríamos agregarle otras cosas, como por ejemplo si quiero los encabezados o cosas así, o si quiero guardar con un encoding o alguna cosa, pero por ahora solo vamos a ponerle aquí en AutoSize, no, donde está el caption vamos a ponerle delimitador. Vamos a ponerle un borde de unos 5 píxeles. Y ahora vamos a poner aquí un edit. Entonces dibujo acá. Lo vamos a alinear al cliente. Le ponemos un borde de 3 píxeles. Y por defecto vamos a ponerle un nombre que sea ed delimitador. Y un texto que por defecto va a ser una coma. Y le vamos a poner centrado. Entonces acá ancho, ¿dónde es que está? Alignment center. Listo, ahí está centrado. Pronto, para que se vea más, le ponemos una fuente
más grande, entonces vamos aquí a fuente y le ponemos en size 16. Ahora nos toca aquí aumentar un poquito esto para que se vea el delimitador. Listo. Nos falta un panel. Lo voy a dibujar aquí en esta partecita blanca. Me preguntarán por qué. Porque cuando lo dibujo ahí, el panel queda como hijo del formulario principal. Entonces ya lo puedo alinear a la parte de abajo. Si yo lo dibujara acá, luego me tocaría sacarlo y pues no hay problema. O sea, yo lo podría meter, por ejemplo, acá y ahí quedó. Luego lo puedo arrastrar acá y ya es del formulario principal. Pero para ahorrarme eso, entonces borro el caption. Aquí en el bevel outer le vamos a poner lowered. Subimos acá un poquito y voy a poner un speed button para importar. Entonces lo vamos a alinear a la parte derecha. Le ponemos una margen de 5 píxeles y un caption que diga importar datos. Listo, acá ya entonces este botón tiene que llamarse SB importar. Este formulario lo que va a hacer simplemente es que me va a entregar unas características y me va a mostrar la información visual. Bueno, acá quiero que esto se vea, está delimitar como en negrita, entonces selecciono el edit y le pongo acá un color llamativo como rojo. Y el delimitador, ahí sí voy a la fuente y le pongo un size de 10 y un estilo en negrita. Listo. ¿Cómo lo vamos a usar? Entonces, primero lo tenemos que guardar, que no lo he guardado. Esto, como es una utilidad, hay que guardarla en la carpeta de librerías, formularios, y lo vamos a llamar uf importar csv, porque esto lo podemos utilizar en cualquier proyecto. Entonces no sé, yo no recomiendo guardarlo en la misma carpeta del proyecto, sino de una vez en donde van a estar las librerías. Entonces ahora, para usarlo, me voy al formulario principal, presiono Alt F11, bueno, pero en el código Alt F11. Y ¿por qué no tengo? Aquí ya me apareció Alt F11. Entonces selecciono este y le digo aceptar. Entonces acá arriba ya me quedó en alguna parte, por ahí vean, uf importar csv. Yo creo que no le puse nombre, ¿o sí? Sí, se llama f importar csv. ¿Cómo lo vamos a usar? Cuando yo doy aquí menú, archivo, importar desde csv, yo no voy a hacer esto todavía hasta que yo abra el f importar csv y le mande los parámetros. Para eso me toca crear una función que diga visualizar datos o algo así, llamémoslo así, visualizar datos. Quitémosle esto. Entonces vamos a crear aquí un proceso público, se llama procedure visualizar datos, en el cual le vamos a pasar la ruta, simplemente la ruta. Entonces control shift y C. ¿Y qué hacemos? Como aquí ya tenemos este componente que se llama sDatos, es muy fácil, sDatos.lines load from file, aunque no sé si desde acá también lo tiene. Load, no, toca desde lines, lines.load from file y le pasamos la ruta. Ese sí no lo programé en inglés. Vamos a ver que, bueno, y además que le tengo que poner aquí un toModal. ¿Por qué un toModal? Porque yo tengo que esperar a que el usuario decida algo. Entonces vamos a ejecutar. Claro, aquí hay un error. Y yo tengo que llamar a la función que es visualizar datos y le paso la ruta. Ya se me ha olvidado. Vamos a compilar. Vamos a darle archivo, importar desde CSV. No tengo ninguno, entonces le digo cancelar. Vamos a datos, generar datos. Vamos a crear 30 elementos y otra vez datos, generar datos. Ahora archivo, exportar a CSV. Vamos a decirle datos CSV. Y si el archivo se exportó correctamente.
¿Sabe qué me está haciendo falta? Una opción que diga archivo, cerrar todo. Les voy a mostrar dónde sale eso. Aquí cuando yo estoy en Lazaro le digo archivo, cerrar todos. Entonces lo que hace es cerrar todos los proyectos. ¿Por qué no hacemos eso de una vez? Menú principal, archivo, de aquí después de exportar, le voy a crear dos ítems más. En este le pongo un caption como un menos, un guión, para que me quede un separador. Y en este le pongo cerrar tablas. Cerrar tablas y un menú que se llame menú cerrar tablas. Le hago doble clic y aquí hay unas configuraciones básicas como sgdatos.clear. Creo que era clear, ya siempre se me olvida. Creo que es clear, si no pues lo corrijo. Lo otro es que yo tengo que decirle que si hay un archivo abierto, le digo que no. Y el nombre del archivo es vacío. El caption de la ventana tiene que decir análisis estadístico. Si llegara a ver el caso que en la barra de estado hay algo, tengo que borrarlo también. Entonces, barra de estado.panels en la posición 0.text vacío. Y en la posición 1 también. Acá se me ocurrió una cosa y es que yo la barra de estado la puedo utilizar en varios paneles. Entonces voy a crear un ciclo para borrar todo. Así. Para i igual a 0 hasta barra de estado.panels.count -1. Siempre es hasta -1. No necesito el begin y el end porque como solo es una línea, entonces aquí en vez de 0 le paso un i. Ese es el poder de los ciclos. Entonces ahí está el cerrar todo. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto. Está demorando para compilar. Datos, generar datos. Configuración, ayuda. Entonces le decimos cerrar tablas y ya me limpia todo. Vamos a hacer datos, generar datos. Vamos a ponerle hasta 30, hacer unas pruebas. Datos, generar datos. Luego le decimos control S. Vamos a guardar aquí unos datos de tipo data. Listo. Control S, entonces me queda acá arriba bueno, perdón, acá abajo me queda esta ruta y si yo muevo esto, se desaparece. Control S. Ahora yo le digo archivo, cerrar tablas y me limpia todo, sin importar, pues esto no importa el tamaño. Ahora archivo, importar, que eso es lo que nos importa desde CSV. Ya tenemos un archivo, le damos a abrir y nos abre esta tabla. Miren que apareció centrada con respecto al formulario principal, que es este de acá. Entonces ahí está centrado. Me está mostrando los datos. Entonces uno dice, bueno, aquí lo que pasa es que está separado con un punto y coma. Entonces yo aquí, la idea es que yo escriba un punto y coma y así le diga importar datos para que lo haga de forma correcta. Y también para que mire cómo están los datos y si es posible que cambie algo. Obviamente ya acá no se puede cambiar nada. Ustedes llegan a borrar esto y se confunden. Vamos a hacer dos configuraciones más. ¿Sí ve que aparece ahí un error? Entonces vámonos acá a menú principal, archivo, importar desde CSV. Cuando yo le digo visualizar datos, él se queda acá en pausa. ¿Por qué se queda en pausa? Porque yo aquí le dije toModal. Entonces él está esperando que pase algo. Voy a crearle una propiedad, lo escribimos así, property. Bueno, no, voy a crear mejor una función que se llame delimitador. Esto me tiene que devolver un string. Presiono control shift y C. Entonces el resultado de esta función es lo que está en la caja de texto, que se llama delimitador.text. Listo. Una vez que él está aquí en pausa, entonces yo le digo, bueno, en el formulario de importar CSV hay una función que se llama
delimitador que me devuelve quién es el que vamos a usar. Y como esta función mía, importar CSV, ya tiene por defecto una coma, pues yo le puedo mandar otro y él ya lo convierte. Vamos a ver si funciona. Este delimitador, ¿qué pasa? ¿No es una función? Y este no recibe delimiter char. Ah, ya sé qué pasó. Estoy confundiendo los datos. Esta tiene que ser de tipo char. Copian este char y lo pegan acá. Y acá yo creo que va a funcionar. Lo que pasa es que él tiene que enviar un dato, el mismo dato que recibe acá. Y el mismo dato que recibe acá es un char, no un string. Entonces compilamos. Acá me está diciendo que, a ver, es el limitador punto, es un edit, este es un text. Mandémosle aquí la posición 0. La posición 1 en los textos es la posición 1. Así me genera un char. Si no funciona, le aplicamos otra cosa. Sí, ahí funcionó porque solamente está mandando un elemento. Entonces, archivo, importar desde CSV, selecciono este, abrir. Como este tiene punto y coma, bueno, estos tiene que ser con punto y coma, importar datos. Y se supone que cuando le importa datos tenía que hacerlo. Va a funcionar es cuando lo cierre. Entonces aquí me llamó unos datos, pero no los llamó bien. Vamos a ver qué está pasando. Primero hay que arreglar lo del botón. Cuando yo le diga importar datos, tengo que cerrar, close. Eso es lo único que hace el botón, se cierra la ventana para poder que se despause esto acá y siga aquí. Hay una cosa que no entiendo ahí, porque no está funcionando bien. Vamos a volver a compilar. Archivo, importar desde CSV, abrir. Ya pasamos aquí un punto y coma. Tenemos 31 filas, importar. Claro, aquí está creando del 1 al 30 y dice que la columna index fuera de rango, columna 1, fila 0. Yo creo que ya sé dónde está el problema. Aquí en utilidades, en importar, delimiter. No, pero aquí yo lo estoy usando. Delimiter. Yo creo que aquí no es coma T, sino delimiter text. Esto siempre se me olvida. Delimiter text. Vamos a volver a ver si importa los datos. Y ya les explico esa parte. Desde CSV, acá, abrir. Esto es con un punto y coma, importar. Y ahora hay un error que no nos muestra dónde es. Muestras ahí como unos códigos de máquina. Bueno, ya he solucionado el problema y es que siempre se me olvida, aquí utilizo la función coma text y esa no es una función sino una propiedad que lo que hace es devolverme todos los elementos del bloque de notas, por así decirlo, separados con la coma o con el punto y coma. Pero para yo poderle pasar los datos a que entren como un delimitador, tengo que pasárselos con esta función. No sé, es una función, una propiedad. Es una propiedad delimiter text. Lo cambié ahora acá, pero me faltaba cambiarlo acá. Entonces esta ya es la función completa. Vamos a maximizar acá. De control menos aquí. Para que ustedes vean cómo es la función completa de importar CSV. Igual les queda en el GitHub. Y si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer por los comentarios del video. Entonces vamos aquí a maximizar otra vez. Quitamos esto. Y vamos a mirar cómo funciona. Entonces vamos a archivo, importar desde CSV, seleccionamos el archivo, aquí ya le ponemos el punto y coma, importar datos. Y ahí lo hizo de forma correcta. Deberíamos voy a terminar este video, de usarlo para archivo, exportar a CSV. Porque yo aquí le pongo datos CSV2 y él lo va a volver a exportar
Venimos acá con el, este es el 2, con el punto y coma. Sí, aquí lo vuelve y lo exporta con el punto y coma. Entonces yo quiero que el usuario decida si lo quiere, con qué símbolo lo quiere exportar. Para eso, muy fácil, nos vamos aquí a el menú principal, archivo, exportar CSV, y acá, antes de esto, vamos a llamar se me olvidó la palabra, formulario, el formulario que acabamos de crear. Este nos va a servir también. Que tenemos que hacer un pequeño cambio, que este título cambie dinámicamente. Para eso le vamos a poner aquí el nombre ptítulo. No, voy a crear un proceso, pero igual tenía que cambiar. Voy a crear un procedure que se llame importar. Bueno, sí, importar, y otro que se llame exportar. Entonces los implemento los dos, y lo que hago en importar es ptítulo. No es que sean unos nombres muy originales, pero bueno, en importar escribimos importando, ¿cómo es que le puse acá? Archivo CSV. Y en exportar lo que hago es cambiar el título de ese panel a exportando archivo CSV. Entonces, cuando yo necesite exportar, lo que hago es F, importar, aunque ya quedó con ese nombre, pero bueno, le pongo exportar, para que con esta función, este proceso, él me llame al método de exportando archivo. Lo siguiente es que cuando es en exportar, yo tengo que pasarle el SG datos, pero ahí se me va a alargar un poquito. Bueno, no interesa, voy a hacerlo ahí un poquito más larguito. Voy a aprovechar esta función exportar para mandarle de una vez una cosa, el SG, que es un string grid. Listo, lo que hago es copiarme este paréntesis y lo voy a poner aquí en la función exportar. Aquí entonces cambio el título, y de una vez lo que voy a hacer es generar un archivo para mostrarlo acá. ¿Cómo lo voy a generar? Con un ciclo for. Entonces for i igual a 1 hasta, pero no, aquí me falta, aquí tengo que empezar es por las filas. Para j igual a 0, siempre me olvida que los string grid empiezan en 0, hasta string grid punto row count. A ver qué pasó con esto acá. Dice error, identificador no encontrado, string grid. Ah, bueno, porque acá tengo que poner grid. Entonces, ahorita sí, punto row, grids, no quiere, hasta row count, listo, -1. Voy a hacer un ciclo for que me recorra todas las filas del string grid, todas estas filas, para yo mostrarlas aquí en este bloque de notas. Para eso necesito una variable senRow de tipo string, de la siguiente manera, para hacer lo mismo que hice como en la exportación. Entonces senRow empieza en vacío, ahí sí hago el ciclo for i para las columnas que van desde 0 hasta sg.callCount -1. En realidad -2, recuerden el video anterior que era -2 para evitar poner el último punto y coma. A ver, aquí apareció otro error, de más que falta un en. No sé dónde está el error. Que no está declarado i, coma, j, dos puntos, entero. No, hay otro error. Es que entonces aquí es un do. Listo, entonces ese row
para recordar un poquito lo de la exportación, lo que hacíamos era obtener del string grid.celdas de la columna I de la fila J. Esto le concatenábamos un elemento que es el delimitador. Para eso ya tengo acá una función que se llama delimitador y lo que hace es obtenerme el texto que hay en la cajita de texto. Suena como redundante. Entonces aquí le pongo delimitador y ya me quedó general. Ahora pero esto aquí tengo que ponerle ese row más para que vaya concatenando. Y finalmente vuelvo y lo pongo esto acá afuera para que no me ponga la última coma, sino que me ponga el último elemento con i+1. Ahorita trato de volverlo a explicar cuando ya muestre el resultado. Una vez que crea la fila, entonces lo que hago es en se datos.lines.add y pongo el s_row. Para eso tengo que poner aquí sdatos.lines. Ahorita vuelvo y explico. .clear, por si de pronto hubo una pérdida por ahí. Entonces yo llego acá, se abre el formulario, envío la función exportar, me toma el archivo de datos y me va a montar todo en la pantalla. Y acá le voy a poner chomodal. Sí. Es más, se me está ocurriendo, pero aquí hay una función que dice visualizar datos. Se me está ocurriendo que voy a cambiarle de nombre y lo voy a poner acá. Y esa función no la voy a utilizar más porque me queda más bonito importar y exportar. Entonces por aquí donde decía importar, visualizar datos, le pongo importar y en vez de eso le pongo este título acá en importar. ¿Qué se hizo acá? Y este lo voy a borrar. Voy a ejecutar y ahí sí explico porque me hice un poco de cosas. Bueno, la función exportar me pide un parámetro que es la tabla de datos. Y visualizar datos ya no existe, entonces importar. Listo, vamos a archivo. Primero vamos a datos, generar datos, archivo, exportar, archivo CSV. Me pregunta por el nombre. ¿Usted cómo lo quiere exportar? Vamos a llamarlo datos 3, guardar. Y de una vez me monta aquí la tabla. Entonces los ciclo for que yo hice para IJ era para que me imprimiera esto de acá y yo poderlo mirar. Y mire que me lo separó con comas. Entonces ahorita sí me voy al código. El código de acá. En exportar. Bueno, lo primero que hace es ponerle un título. Como lo ven acá dice exportando archivo CSV. Lo segundo, limpia la pantalla. Esta de acá, esta consola. Listo. El ciclo J lo que hace es recorrer todos estos datos, todas estas filas, desde la fila 0 hasta la última fila. Luego la variable de ese row la dejan vacío, como si tuviéramos esto así vacío. Luego hace un ciclo de igual a 1 hasta la cantidad de columnas menos 1, o sea que hace 1 y 2. Con eso él empieza a concatenar, entonces como esto está en vacío, dice vacío más lo que hay en la 00, entonces él dice en 00 no hay nada, entonces por eso acá no pone nada, y a eso le suma el delimitador, entonces pone una coma. Siguiente ciclo de la columna, ahorita ahí vale 1, entonces columna 1, fila 0, ¿qué hay ahí? Una X, entonces pone la X, y después de la X pone el delimitador. Luego, aquí yo me di cuenta que ocurrió un error, lo cometí de todas maneras. Luego lo hace solamente una vez antes y aquí la idea era que no pusiera esto, sino hasta aquí, para que no me genere esta coma final.
Entonces así es que está funcionando. Una vez que la fila ya se construye así, coma X, coma Y, sin esta coma, porque se supone que para eso hacía esta, para no agregarle esta última. Entonces esto lo imprimo en una de las líneas de esta consola. Ahí lo imprimo para que el usuario lo pueda ver. Y me devuelvo al ciclo y ya sigo en la fila 2, fila 3 y así va haciendo todo esto. Lo que quiero también de una vez aprovechar es que cuando el usuario cambie esto acá a punto y coma, el método vuelve y se reejecute y cambie todas las comas por punto y coma o por una barra. Entonces cerremos acá y vamos a hacer eso. Ahí se exportó el archivo. Entonces acá selecciono la caja, me voy a eventos y acá hay una que dice on key down. Es cuando yo presiono. Hay una que es on keep up. Entonces on keep up voy a utilizar, esa es cuando la tecla se suelta. Cuando la tecla se suelta yo voy a volver a crear, a hacer esto de acá. Podría volver a copiar el título, a volver a copiar este código, pero yo creo que debemos empezar a aprender a crear procesos y funciones. Voy a crear aquí un proceso que se llame generar CSV plano, o generar CSV nomás, el plano suena como raro. Implemento, y lo que voy a hacer es que me voy a cortar este código de acá, lo corto y lo pego acá. Oye, no era, es en el CSV plano. ¿Dónde está? Aquí, perdón, volví, le dije lo mismo. Yo necesito estas variables, así que me las llevo y las pego acá. Entonces cuando yo llamo a esta función, a este proceso, desde acá exportar, que se me hizo, menú, archivo, exportar, CSV. Cuando lo llamo desde acá, entonces él pone el título, limpia la consola. Es más, este limpiar consola también tiene que ir aquí. Y lo que hago es decirle, bueno, genere el CSV. Muy bien. Ahora, cuando yo oprima una tecla aquí cualquiera, que estoy cambiando el delimitador, entonces el que tiene que volver a hacer, volver a generar el CSV. ¿Qué hace? Limpia la pantalla y vuelve y hace todo, pero con el nuevo delimitador. Entonces mire cómo hemos solucionado ahí dos problemas para no tener que volver a recopiar este código. Hay un problema que se me olvidó, y es que esta función tiene que recibir un string grid. Si no, pues me va a dar un error. Tengo que venir acá y pegarlo aquí también para que lo reciba como parámetro. Bueno, vamos a ver si ya funciona, si no hay errores. Ah, claro, aquí yo tengo que decirle que vuelva a generar el string grid. Ahí se me complicó un poquito el código porque pues yo aquí lo puedo llamar directamente porque viene desde acá el parámetro, pero acá ya estoy en otro contexto. Me va a tocar crear una variable privada que se llame sgDatos de tipo T string grid, y cuando lo venga por primera vez entonces le digo que sgDatos es igual a sg. Entonces ya lo puedo utilizar acá porque sgDatos ya es global. Bueno, ya solucioné ese problema, vamos a ver. Entonces le digo archivo, primero datos, generar datos, archivo, exportar a CSV. Vamos a decirle que sean los datos 5. Entonces me aparece esta ventana y yo le digo, yo quiero que usted me le ponga una barra. Fíjense que automáticamente puso esto. Y le voy a decir, este botón debería decir exportar datos. Dice el archivo CSV se exportó correctamente. Cerremos. Vamos aquí. Miremos el dato 5. Le decimos editar con Notepad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tiene la barrita? Bueno, nos faltó programación. Hay que mirar como todo el panorama completo. Entonces resulta que cambiemos aquí una cosita. Cuando yo le digo exportar, yo voy a tomar el botón SB importar y le pongo un caption que diga exportar
importar CSV. Cuando sea en el botón de importar, inclusive me voy a copiar esta línea. Yo creo que en algún video les dije que en algún momento íbamos a crear el mismo formulario para usarlo para dos métodos o dos propósitos diferentes, y acá lo estamos haciendo. Entonces aquí sería importar. Entonces cuando yo llamo a la función importar, él viene y me cambia la etiqueta de este botón y la etiqueta de este, y pues me muestra los datos que quiero importar. Cuando quiero exportar acá, entonces me muestra la etiqueta exportando acá, y me genera los datos que vienen desde la exportación. Cuando cambio aquí, me cambia automáticamente, y lo que me falta es que cuando va a exportar, aquí yo le tengo que decir que f importar csv punto delimitador. Hay una cosa que vamos a cambiar, y es que este formulario dice importar, solo importar. Nos vamos acá, seleccionamos este, le damos F2 y le ponemos importar, exportar. Le decimos renombrar todas las referencias y guardamos el proyecto. Entonces aquí se llama importar, exportar. Si vamos acá, ya vemos que cambió el nombre, entonces ya tiene más lógica. Y dice, ah, bueno, es un importador, exportador, y con esta función voy a exportar. Y en el otro caso, que debe estar por ahí cerca, no sé dónde, pues debe decir lo mismo. Menú, archivo, importar desde CSV. Ya también cambió el nombre, y en este caso no quiero exportar, sino importar. Y me faltó una cosa, por tanto hablar, que es en exportar CSV. Ah, no, ya lo puse acá, que le ponga el delimitador. Listo, vamos a borrar todos esos datos del escritorio. Vamos a ejecutar el proyecto de nuevo y ya hacemos unas pruebas. Entonces vamos a datos. Bueno, antes voy a crear aquí 30 filas. En datos, generar datos, ahora archivo, exportar CSV. Le vamos a poner datos CSV, guardar. Aquí me está mostrando los datos y yo le digo, bueno, yo los quiero exportar con barra. Ahí ya me los cambió, yo lo veo visualmente. Le digo exportar, ya miren que dice exportar. El archivo se exportó correctamente. Vamos a ver acá, le decimos editar. Ya me estaba asustando porque estaba mostrando otra cosa. Y ahí lo vemos que todos están con barras. Listo. La siguiente prueba. Le digo archivo, cerrar tablas. Listo. Ahora archivo, importar desde CSV. Selecciono el archivo y bueno, aquí por defecto tenía la barra, pero lo voy a cerrar para que vean una cosa. Porque ya venía con cuando había exportado. Entonces archivo, importar desde CSV, selecciono el archivo y aquí como veo que es con barras, entonces pongo la barra. Ya sé qué pasó, aceptar, salió un error, menos mal que me dio por probarlo, y es que acá cuando yo quiero reformatear esto y cambio por la barra, tengo que poner una condición. Y la condición es que si estoy exportando o estoy importando. Puedo crear aquí una variable que se llame tipo. ¿Qué estoy haciendo? Tipo. Puedo ponerla booleana. Entonces, cuando yo le doy en importar, el tipo es true. Estoy importando. Cuando yo le doy en exportar, acá, el tipo es falso. Entonces veámoslo así como un binario. O si quiere le pueden poner una etiqueta, un string y definirla, pero yo creo que con esto es suficiente. Si el tipo es true, estoy importando. Si el tipo es false, estoy exportando. Si no, ustedes se pueden crear acá una cosa que diga tipo acción CSV, y entonces ponen un paréntesis y le ponen tipo acción importando, tipo acción exportando. De pronto así queda más claro.
Entonces aquí en vez de boolean le pongo ese tipo. Y acá en importar, en vez de ponerle boolean, le pongo tipo acción, esto es importando. Y en el otro, que es el de exportar, tipo acción, entonces tipo acción exportando. ¿Qué se hizo? No lo llamé así. Ah, lo puse TC. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Exportando. Listo. Ahora, aquí cuando genera el CSV, entonces yo le pregunto, usted va a generar el CSV si el tipo es igual a tacción exportando. Solamente cuando voy a exportar es que se genera el este CSV. Y quedó bien. Entonces vamos a archivo, importar desde CSV, pongo este, y aquí ya no debería tener problema, entonces pongo barra, porque así lo voy a importar CSV, y aquí están los datos. Creo que hemos conseguido un buen resultado. Ya tenemos, yo no sé qué hace el nuevo no está haciendo nada, el nuevo debería borrar todo, pero luego lo hacemos. Tenemos abrir, guardar, exportar a ini CSV, importar desde ini CSV. Ya creo que luego seguimos es en la parte de las gráficas. No sé cómo quedó largo el video, pero espero que les esté gustando este curso, que se suscriban al canal y que dejen sus comentarios.